Capítulo 17. Wong Kuwai. Cuando regresé a Inglaterra después de una ausencia de más de 20 años, me sentí casi tan extraña como la primera vez que llegué a China. Hacía muchos años había adoptado la nacionalidad china, vestía ropa china y comía alimentos chinos, incluso pensaba como piensan los chinos. Regresé a una Inglaterra muy diferente de la que había dejado años atrás, una nación amedrentada por la guerra, con una indiferencia tan grande hacia las costumbres morales que me asombraba. Aquí, en este país, con iglesias y capillas casi en todas las calles y con sus miles de ministros, había una terrible apatía. Había visto a cientos de cristianos chinos, quienes años atrás habían adorado ídolos, sufrir ahora privaciones terribles, incluso la tortura y la muerte por causa de su fe. ¿Cómo reaccionaría nuestra nación llamada cristiana si el azote comunista se descargaba sobre ellos? Hasta dentro de las propias iglesias los cristianos parecían tibios. Las mujeres lucían la última moda y los eventos sociales eran de mayor importancia que las reuniones de oración y que la predicación del evangelio. Era mucho más difícil alcanzar los corazones de una congregación inglesa que los de aquellos chinos paganos e ignorantes. Yo no podía regresar a China por causa de la persecución comunista, pero cuán a menudo añoraba yo la vida sencilla que vivíamos en Yancheng antes de que la guerra y los poderes diabólicos se desataran sobre mi país adoptivo. Pero yo sentía que Dios me había traído de vuelta con un propósito y no pasó mucho tiempo sin que Él me brindara muchas oportunidades para servirle. Recibí solicitudes de grupos cristianos por todo el país que me invitaban a contarles mi historia. Esto implicaba viajar miles y miles de kilómetros, lo cual no me importaba, y escribir cientos de cartas que no me gustaba. Descubrí también que había muchos chinos en Inglaterra y comprendí cuán solitarios debían sentirse en este país extranjero. Yo hablaba su lengua y vestía como ellos, y al igual que ellos tenía que presentarme a la policía como una extranjera. Comencé a buscarlos, había docenas de ellos en Londres y a su debido tiempo organizamos una pequeña iglesia cristiana china. Teníamos un obrero cristiano que iba al encuentro de las naves cuando llegaban de Hong Kong y Singapur y tratábamos de dar la mejor y más cálida bienvenida posible a los marineros chinos. A través de ello recibí noticias de mi amada China. Ahora, en desgracia, y algunas veces me llegaban mensajes vía contrabando de algunos de mis muchachos, que me producían gozo al saber que aún bajo el dominio comunista, las semillas que habían sido sembradas en sus corazones permanecían vivas. Jesucristo era todavía su todo en todo. En Bristol y Liverpool encontré a muchos chinos y tuve la alegría de conducir a algunos de ellos a Cristo y de ver que se bautizaron. Me habían solicitado en muchas ocasiones que visitara Irlanda, pero no me sentía dispuesta a aceptar ninguna invitación. Sin embargo, me llegó una solicitud más y esta vez sentí que por alguna razón el Señor quería que yo visitara Belfast. Cuando el barco atracó, me di cuenta de que un inspector de policía y 2 guardias de seguridad lo abordaron. Minutos después, una camarera se me acercó y me pidió que fuera a la cabina del capitán. Allí encontré al contingente de policía. Señora, el inspector me ha informado que hay un extranjero en este barco, pero la única persona que responde a esa descripción es usted, dijo el capitán casi excusándose. Yo me reí y luego expliqué al capitán que yo era inglesa, pero que había estado en China como misionera por más de 20 años. Ahora expulsada por los comunistas, estaba de regreso a mi propio país. Pero como había adoptado la nacionalidad china, era considerada como extranjera. Una situación un tanto difícil, dijo el inspector frotándose la barbilla. ¿Qué debo poner en el formulario? Una pequeña mujercita inglesa vestida con ropa china y que viene a hablar en una iglesia. No hay nada en eso por qué merezca ser detenida, ¿verdad? Me reí de nuevo. He estado en la cárcel en Rusia y en China y creo que una cárcel irlandesa no sería tan terrible después de todo. Los hombres sonrieron en forma amistosa. Entonces el inspector dijo jovialmente: bueno, como no la puedo llevar a la cárcel, ¿qué tal si nos permite conducirla al lugar donde usted se va a alojar? Le estaré muy agradecida, repliqué con un suspiro de alivio porque las cosas se me habían facilitado.
Fui conducida con gran pompa hasta el lugar de mi hospedaje. Al estrechar las manos del inspector, me dijo: si hay algo en lo que le pueda yo servir mientras se encuentre en nuestra ciudad, estoy a sus órdenes. Puede llamarme. Le di las gracias, pero presentía que habría muy pocas probabilidades de que necesitara de la protección policíaca en esta ciudad. Al día siguiente, cuando caminaba por la calle, encontré a una muchacha china. Las dos nos saludamos como hermanas, charlamos largo rato y la invité a las reuniones que yo estaba celebrando. ¿Hay otros chinos en esta ciudad?, le pregunté al separarnos. Sí, hay otros 3, replicó. ¿Puede darme sus direcciones para que yo los visite?, le pregunté. Ella escribió la información que le pedí y luego añadió: hay otra mujer china aquí, pero supongo que usted no está interesada en ella, porque está internada en un asilo para enfermos mentales. Nos despedimos y yo seguí por mi camino. En la primera oportunidad que tuve visité a estas personas, pero, por supuesto, la interna en el asilo mental no me interesó. Me fui a mi cuarto y me arrodillé para orar, pero algo parecía estorbar mi plegaria. Entonces escuché una voz muy clara que me decía: esa mujer de quien se te habló debe importarte. Por eso te traje a Irlanda. Bajé las escaleras y pregunté a mi anfitrión cómo podría yo ponerme en contacto con una paciente en un asilo. Él me contestó que contaba con un amigo que tenía acceso al asilo, ya que él mismo pertenecía a la junta directiva. Ese amigo bondadoso me ofreció conducirme al asilo al día siguiente e informar a la matrona el porqué de nuestra visita. Justamente antes de salir de mi hogar había recibido un paquete postal y en él venía un pastel chino muy especial. Puse ese antojo en mi bolsa cuando salimos a visitar el asilo. Fui presentada a la directora, la cual a su vez puso una enfermera a mis órdenes. Esta me condujo a una habitación y me dijo que pronto traería a la persona a quien yo deseaba ver. Entonces me dijo algo extraño: señorita Aylward, creo que esta mujer está tan sana como usted o yo. Si la puede ayudar, habrá hecho una obra buena para Dios. En ese momento apareció una enfermera arrastrando a una mujer china de aspecto tan desdichado como jamás había visto yo en mi vida. Era delgada y estaba asustada y encogida como un perro apaleado. Le hablé en chino, pero ni siquiera levantó sus ojos para mirarme. Traté de persuadirla de que yo venía para ayudarla, pero no hubo respuesta. Entonces me sentí impulsada a sacar el pastel chino de mi bolsa y lo puse en sus manos. Lo miró con asombro y un extraño y casi ahogado jadeo salió de sus labios. «Un pastel chino», dijo en su lengua. Entonces me miró y se sonrió. «Wong Kwai, quiero ayudarla», le dije. «Yo también soy china ahora. ¿Puede usted decirme cómo llegó aquí? Dígame, ¿cómo puedo ayudarle?». Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego sacó de su bolsillo un manojo de cartas. «¿Puede usted leer?», me susurró. Yo asentí con un movimiento de cabeza. «Son de mi hijo, pero yo no puedo leerlas», dijo con voz quejumbrosa y débil. Abrí una y se la leí. Una sencilla cartita de un hijo respetuoso que suplicaba a su madre que le dijera dónde se encontraba y por qué no había sabido nada de ella. Antes de que yo terminara, Wong Kwai empezó a temblar y luego a sollozar en voz baja como si se sintiera desamparada. La dejé que llorara un poco, entonces le dije amablemente: «Dígame cómo llegó aquí para que yo pueda escribirle a su hijo en su nombre». Poco a poco la historia fluyó de sus labios. Había sido encontrada en China por un capitán irlandés y su esposa para trabajar como niñera y cuidar de sus 2 pequeños, y se había venido con ellos a Irlanda. Entonces la habían dejado con los niños en el hogar de la madre del capitán. Entretanto, ellos se fueron de visita a Inglaterra. La vieja abuela era una irlandesa fanática que odiaba a todos los extranjeros y los consideraba como espías y quintacolumnistas. Ella no podía hablar chino y Wong Kwai no podía hablar inglés, así que pronto comenzaron las dificultades. Wong Kwai afirmaba que la abuela estallaba en ataques de cólera y un día acometió contra Wong Kwai cuando trató de defenderse. La abuela inmediatamente mandó llamar a la policía y declaró que estaba
que esta diabólica mujer china era lunática y la había atacado. Ella no se atrevía a tenerle en su casa un momento más. La pobre Won Kwai no podía entender lo que estaba diciendo, pero la presencia de la policía la atemorizó. Cuando la agarraron para llevársela, gritó con frenético terror. No había nadie que hablara a su favor, nadie podía entenderla, motivo por el cual fue conducida al asilo, donde demostró ser una barrendera muy útil. Muchos meses se quedó allí, aquella pobre, triste y solitaria mujer. Entonces comencé a luchar para obtener su liberación, y de repente me acordé de la promesa que me hizo el inspector de policía. Seguro que él me podía ayudar en este asunto. Él era muy bueno y siempre cumplía su palabra. El inspector de policía llegó hasta descubrir que el patrón de la mujer era el responsable del pago del pasaje de regreso de esta a Hong Kong, ya que con esa única condición se le había permitido traerla. Tuve que hacerme responsable yo misma de la conducta de la señora Wong y firmar muchos papeles, pero al fin quedó libre y me la pude llevar a Inglaterra, a mi apartamento, donde mi amiga Rosa María y yo podíamos tratarla de nuevo como un ser humano. Y cómo floreció bajo nuestro cuidado y nuestro amor. Jamás le predicamos un sermón, pero ella escuchaba nuestras oraciones y le gustaba escucharme cuando leía las historias de la Biblia en chino. Un día vino con su cara radiante de gozo. «Ay, Weida, tengo paz ahora porque Jesucristo está aquí», dijo ella, a la vez que oprimía la mano contra su pecho. Mi propio corazón se regocijó cuando la miré. Qué cambio tan grande se había producido en aquella pobre mujer desde el día en que la conocí. Pocos días después, la señora Wong regresaba junto con otra mujer china, la señora Cheng, a quien había encontrado en la calle. «Debo contarle acerca de mi Jesús», dijo ella. Caminando de un lado a otro en la cocina, pude oír en sus propias palabras su sencilla explicación acerca de las cosas maravillosas que Jesús había hecho en su vida. Unos días antes de la Navidad, la señora Cheng aceptó al Salvador, y juntas esas dos mujercitas salían a trabajar para su Señor donde quiera que podían encontrar a sus paisanos. En aquel entonces, después de una prolongada serie de reuniones, me sentía muy cansada. La señora Rosa María Brisco, quien me había brindado su hogar y quien también había trabajado mucho por la causa de China, estuvo de acuerdo de todo corazón cuando le sugerí que deberíamos celebrar una Navidad tranquila únicamente para nosotras tres, Rosa María, la señora Wong Kwai y yo. Wong Kwai se rió cuando repetí mi sugerencia en chino. Ya conocía nuestra casa y sabía que rara vez ésta permanecía tranquila. Al siguiente día Rosa María dijo: «He estado pensando en la pobre señora Cheng. Está completamente sola. ¿Podríamos invitarla a nuestra Navidad?» «¿No? Nuestra gallinita crecerá para las 4». Esa noche Pedro, un muchacho chino que era muy tímido, vino a verme. «¿Qué va a hacer en la Navidad, Pedro?», le pregunté. «Nada», respondió él. Miré a Rosa María y pude leer las palabras «mi pobre gallinita» en sus ojos, pero ella dio su asentimiento con una inclinación de cabeza. «Entonces, vente a pasar la Navidad con nosotros, Pedro», le dije, y sus tímidos ojos color café se iluminaron. Antes de que él se fuera, Alan, un muchacho francés recién convertido, llegó y él también, antes de marcharse, de algún modo fue agregado a la lista de nuestros invitados. Temprano al día siguiente llegó un telegrama de Jane, la muchacha china en Irlanda, que me contó por primera vez que Wong Kwai se encontraba en el asilo para enfermos mentales. Jane preguntaba si podía pasar con nosotras la Navidad, y justamente llegó el día siguiente. «Mi pobre gallinita», suspiró Rosa María, «se está achicando cada vez más». Wong Kwai, no obstante, rió alegremente, emocionada al saber que pasaría su primera Navidad con tanta gente de su propio país. La víspera de la Navidad sonó la campana y Wong Kwai, que disfrutaba atendiendo las llamadas, corrió a abrir la puerta. Escuché su voz que se alzaba con tono de alegría y sorpresa y traduje para Rosa María. «Ella dice que los muchachos han llegado», le susurré. «¿De qué muchachos está hablando?». Wong Kwai se precipitó hasta el cuarto con su rostro radiante y tras ella estaban parados 3 sonrientes jóvenes chinos. «Los muchachos han llegado», canturrió Wong Kwai.
Los muchachos han llegado de Hong Kong. Los muchachos avanzaron hacia adelante y nos hicieron a cada una de nosotras una profunda reverencia. Entonces uno, que parece ser el líder, explicó: somos un grupo de 16. Todos somos estudiantes, muchachos y muchachas de Hong Kong. Justamente antes de que la nave atracara, uno de los pasajeros explicó que mañana es Navidad. Todas las tiendas estarían cerradas y los colegios no se abrirían, de modo que no sabíamos qué hacer. Entonces un muchacho se acordó que antes de salir de casa, un hombre joven le había dicho que si tenía algún problema en Inglaterra, acudiera a una de estas direcciones. Me entregó un pedazo de papel y vi que una dirección estaba en Leeds, una en Manchester y la otra era la mía. Nosotros 3 hemos venido a buscarla. Los demás se quedaron donde está el equipaje, explicó el líder. Vamos a ver qué podemos hacer, dije, y Rosa María y yo comenzamos a hacer planes y a buscar soluciones. Era imposible para nosotros proporcionar camas, pero no muy lejos estaba un hostal que podía recibirlos. Me fui al hostal y la dueña estuvo dispuesta a proporcionarles dónde dormir, pero no podía darles alimentos en un tiempo tan breve, de modo que nuestra familia había crecido con suma rapidez, y todavía la mañana siguiente llegaron otros más. La pobre gallinita de Rosa María se esfumó en los grandes tazones de arroz, y Wong Kwai en sus elementos se pasó el día cocinando olla tras olla de comida china. Nuestra tranquila Navidad había sido solo un sueño. Ni siquiera me acuerdo haber probado un pedazo de gallina, porque nuestros invitados se multiplicaron hasta llegar a 29, pero poco importaba la comida al ver la inmensa dicha que inundaba nuestro pequeño hogar ese día y la bendición de Dios que le siguió. Poco después, la señora Wong decidió que tenía una obra que realizar en su hogar. Mi hijo no conoce a Jesús, dijo ella. Mi tía, que vive en las montañas, no ha escuchado de él. Debo regresar para hablarles a los 2 de Jesús, a ellos y a muchos otros. Por lo tanto, la señora Wong nos abandonó. Y cuánto extrañamos su valiosa presencia. Semanas después recibimos una carta de su hijo junto con una hermosa bata para mí. Se sentía inmensamente agradecido por todo lo que habíamos hecho por su madre, y ella nos comunicaba por medio de él que disfrutaba todavía de la paz de Cristo y les estaba hablando a muchos de su maravilloso Jesús.